he tenido la necesidad de ausentarme por algunos días sin hacer videos ni nada por el estilo. He estado muy cansado, familia, debido a las energías como nos han estado aplicando el sol. Y bueno, ya estoy de regreso. A continuación te presento las 12 leyes del karma aplicadas al día a día. Karma. ¿Sabes cuáles son sus 12 leyes y su significado? La palabra karma proviene del sánscrito y quiere reflejar que cada paso o acción que tomamos en nuestra vida tendrá una consecuencia positiva o negativa. Karma es una palabra que habrás escuchado e incluso utilizado en más de una ocasión para referirse a que cuando alguien hace algo negativo, el universo se lo devolverá. Pero el verdadero significado de este término originario del sánscrito es el aprendizaje en culturas como la budista. Tiene mucho que ver con todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida y es aplicable a la vida cotidiana y a las relaciones personales. A grandes rasgos, el karma se entiende como un principio universal de justicia y equilibrio a partir del cual todas las acciones tienen una consecuencia. Para las religiones orientales es una ley cósmica que dirige la vida y se basa en la ley de la causa y el efecto, lo que nos da a entender que todo lo que hagamos tendrá una consecuencia directa en nuestra existencia, para bien o para mal. ¿Qué es el karma? El karma sería una especie de juez, una energía invisible que se deriva de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra. Según los investigadores del Centro Berkeley de Religión, Paz y Asuntos Mundiales de la Universidad de Georgetown, cada pensamiento, acción o palabra puede conducir a efectos muy beneficiosos para el espíritu y la persona. Por el contrario, las malas acciones tendrán efectos negativos. Esto puede resultar algo lejano, pero las 12 leyes del karma se pueden aplicar de manera consciente y realista a nuestro día a día, para mejorar las relaciones de pareja, de amistad o simplemente sentirnos más felices con nosotros mismos. Las 12 leyes del karma aplicadas al día a día. Número 1. La ley de causa y efecto. Según esta primera gran ley del karma, todo lo que sembremos, luego lo cosecharemos. Es la ley de la causalidad universal y significa que todo lo que nosotros pongamos en el universo nos vendrá devuelto en algún momento. Por eso, si mandamos energía negativa, esa nos vendrá de vuelta y además multiplicada por 10. Si esto lo aplicamos a nuestro día a día, se puede ver con facilidad su significado. Imagínate que tienes un amigo que te traiciona, que no ha sido leal contigo. El efecto de esos actos será alejarte de esa persona y que él se encuentre solo. El que provoca su sufrimiento solo encontrará que le den de lado. Número 2. Ley de la creación. Todos participamos de la vida. Somos parte del universo y la naturaleza dentro de un ciclo natural. En el budismo, todos somos responsables de lo que hacemos, por lo que somos libres para elegir por qué camino andar. En psicología, esta ley refleja que si deseas algo en tu vida, tendrás que pelear para obtenerlo y que llegue a ti. Nada pasa por casualidad, por lo que deberás usar tus fortalezas y habilidades para lograr generar esa realidad que deseas para ti y lo que tienes cerca. Nota de tu servidor. Difiero en la cuestión psicológica en cuanto a, entre comillas, pelear para obtenerlo. No necesitas pelear con nadie, ni contigo mismo para obtener lo que deseas. Basta simplemente alinearte en coherencia con tu vibración y tus pensamientos para obtener lo que quieres de la vida. Claro, también hay que trabajar, mas no luchar o pelear, como dice la psicología. Por eso no avanzamos, caramba. Bueno, continuamos. Número 3. Ley de humildad. Hay que aceptar lo que nos ocurre,
aunque a veces nos cueste verlo o no nos guste. En nosotros también hay debilidades como el egoísmo o un apego excesivo a lo material e incluso a algunas personas. Tenemos que aceptarnos como somos, con lo bueno y con lo malo, para conseguir el éxito que buscamos, mirar en nuestro interior y saber qué somos y dónde queremos llegar. Número 4. Ley del crecimiento. Somos nosotros los que debemos hacer un análisis interno para poder avanzar y crecer como personas. No dependemos de los demás o de que sean los otros los que cambien. Para dar forma a lo que quieres, debes primero darte forma a ti mismo, crecer y evolucionar, y muchas veces también cambiar. Creciendo desde el interior de uno mismo será la manera de tener el control sobre muchas de las cosas que nos suceden. Nota de tu servidor. Aunque evolucionemos y crezcamos desde nuestro interior, el único control que tenemos ante las cosas que suceden a nuestro alrededor es el control de la televisión. Así que mejor busca tener autocontrol de ti mismo ante las circunstancias que se te presentan en la vida. Continuamos. Número 5. Ley de responsabilidad. Debemos asumir lo que hacemos y lo que no hacemos. Nosotros somos los responsables últimos. No sirve de nada ver culpables de todo lo que nos sucede en los demás. A veces hay que asumir que hemos hecho las cosas mal y no pasa nada. Aprendemos y tratamos de cambiarlo. Por supuesto que hay situaciones que escapan a nuestro control y que no dependen solo de nosotros, pero ahí debemos también ser conscientes y tener responsabilidad para ver de qué manera nos afecta y qué podemos hacer al respecto. Número 6. Ley de la conexión. Sí, todas las personas están conectadas y en todo acto hay una decisión personal. Cada paso que damos es el resultado de todo lo que hemos vivido y afectará a las decisiones futuras como si se tratara de una pulsera de cuentas que van todas engarzadas. Número 7. Ley del enfoque. Se trata de enfocar nuestras energías en lo que realmente es necesario e importante. ¿Para qué perder el tiempo en preocuparte por algo que no sabes si va a suceder? Si tenemos demasiadas cosas en la cabeza, las soluciones se vuelven más lentas y borrosas. Es mejor enfocarse en lo que importa y en esas relaciones que aportan y no restan. Número 8. Ley de la generosidad. En el karma, esta ley se basa en la bondad y la generosidad con los demás, sin esperar nada a cambio. Esto significa saber que lo que haces es bueno y no perjudica a nadie que tengas cerca. Tarde o temprano recibirás lo mismo. Número 9. Ley del aquí y el ahora. Parecida a la ley del karma del enfoque, se trata de vivir el presente y dejar de estar anclados en un pasado que ya fue, o en un futuro que no sabemos si llegará a ser. Hay que disfrutar de cada momento presente y no perdernos en buscar soluciones a lo que ya no la tiene, o en pensar en aquello que no sabemos si sucederá o no algún día. Vive aquí y ahora, y apreciarás más todo lo que tienes a tu alrededor. Número 10. Ley del cambio. Se trata de ser conscientes de los errores y aprender a cambiar lo que no nos hace felices, para no repetir los mismos patrones. Si has tenido relaciones tóxicas o en el trabajo siempre caes con personas que te roban la energía, sé consciente y trata de cambiar desde dentro para que eso no se repita. Solo si nos conocemos y aceptamos a nosotros mismos, podremos cambiar lo que no nos hace felices. Número 11. Ley de la paciencia y la recompensa. Quizá en este mundo que va tan rápido, esta ley del karma es la que más cuesta arriba se puede hacer.
Significa trabajar y ser constante para obtener resultados sin prisa, pero sin pausa. No hay que perder la paciencia ante un fracaso, sino insistir para tomar el camino que nos lleve a ser más felices. No se trata de tener objetivos inalcanzables, sino más bien reales y que puedas conseguir, si no, la frustración se apoderará de ti. Número 12. Ley de importancia e inspiración. Esta ley del karma nos deja ver que cada día cuenta y que no debemos sabotearnos a nosotros mismos, sino compartir con los demás lo bueno que tenemos para sentirnos también mejor nosotros. Aporta, inspira y trata de hacer mejor a los demás desde el respeto y la libertad. Compartido por Voz Populi. Quiero agregar lo siguiente. Graba en piedra estas máximas para que las tengas presentes en tu día a día. No dejes pasar la oportunidad de llevarlas a cabo en cada momento. Si las pones en práctica, verás que de inmediato te sentirás excelentemente bien contigo mismo e iniciarás tu gran despertar. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.